Historia del arte. El arte del siglo XX. El poder del color, la liberación de la forma, la ruptura con el representacionalismo, son las innovaciones radicales artísticas del siglo XX, un siglo de revoluciones en el arte. El arte moderno ha abierto las grietas más profundas de conmoción y estupor. Algunos gritan, el arte ha muerto, lo hemos destruido. Sin embargo, vivimos envueltos en el arte. Es parte de nuestra vida. Mientras existan seres humanos, habrá arte. Han cambiado los contenidos y los temas. Vivimos en una época nueva. La realidad es distinta. El arte arroja una luz nueva sobre los temas de nuestro mundo. Los critica y los ironiza. El arte enriquece la imaginación y marca nuevas rutas. Torres de cristal se disparan hacia el cielo, estructuras de alta tecnología nunca vistas. El arte es el símbolo permanente de los logros de la modernidad. Una pintura clave de la época que apuntaba en una nueva dirección fue Las señoritas de Aviñón. Picasso la pintó entre 1906 y 1907. El tema, 5 mujeres desnudas en un burdel. Pero el tema no era lo importante para Picasso. Él estaba interesado sobre todo en las formas nuevas de expresión. Deseaba, mediante una reducción extrema de la forma, romper con el clasicismo, un estilo anticuado de pintar el cuerpo humano. Intentaba intensificar la fuerza expresiva, desechando las proporciones naturales y simplificando radicalmente las formas. Hasta su colega Georges Braque, con el que desarrolló más tarde el estilo cubista, quedó horrorizado al principio por la fealdad y la intensidad de la pintura. Dijo, Picasso debió de beber aguarrás y escupió fuego. Este cuadro trastocó todas las normas de composición válidas hasta entonces. La descomposición de las figuras y de los objetos en sus formas geométricas o cubos dio a este nuevo estilo de pintura el nombre de cubismo. El cubismo es el fin de la perspectiva en pintura. Los artistas vuelven a mirar la pintura como un plano e intentan restablecer la bidimensionalidad de los objetos. Los cuadros se componen de fragmentos de papel, recortes de periódico y letras impresas. Ha nacido el collage. Picasso experimentó con nuevos materiales e investigó nuevas posibilidades en la composición. Diez años más tarde retornó a las formas cubistas e inspiró con sus desafíos a toda una generación de artistas de la época. El color perdió también su significación tradicional. Las pinturas cubistas de Georges Braque están dominadas por una escala básica de grises y ocres. Los límites de las formas se redujeron cada vez más con rigor, no dejando casi nada excepto líneas rectas, diagonales y arcos. Los objetos se redujeron a poco más que a un lenguaje cifrado, y apenas eran reconocibles.
En el cuadro de Braque, un portugués, son difíciles de identificar el rostro, el sombrero o la guitarra. A Picasso y a Braque se les unió un grupo de artistas entre los que estaban Fernand Léger, Juan Gris y Robert y Sonia Delaunay. Cada uno de ellos desarrolló a su manera la idea básica de la liberación de la forma. Delaunay inventó un lenguaje pictórico lleno de poesía basado en la interacción de la luz y el color. Para Delaunay, el color era a la vez forma y objeto. En su ensayo sobre la luz afirma: mientras el arte no pueda divorciarse de los objetos, no será nada más que descripción y literatura. Se degradará a sí mismo usando medios inadecuados de expresión. Estará condenado a la esclavitud de la imitación. Desde el siglo XV en adelante, la perspectiva era la piedra filosofal del arte. Pero fundamentalmente no era nada más que una ilusión de realidad, porque la perspectiva es una observación ideal basada en la premisa de que el observador está inmóvil desde un punto fijo. Sin embargo, el ojo humano está en movimiento incesante. Las cosas cambian constantemente su apariencia y solo el conocimiento de cómo son las cosas determina nuestra visión. En su famoso Desnudo bajando una escalera, Marcel Duchamp recoge las fases diferentes de movimiento en una pintura. La simultaneidad de los movimientos se corresponde con las diversas fases de la percepción sensorial. Fueron los artistas jóvenes italianos los que rechazaron con más decisión lo convencional y las viejas maneras de ver las cosas. En su manifiesto de 1910, los pintores futuristas proclamaban la belleza de la velocidad. Una moto rugiendo es más bella que la victoria alada de Samotracia. Todo se mueve, todo fluye, todo tiene lugar a gran velocidad. Umberto Boccioni, el portavoz de los pintores italianos, exclamó: «Para nosotros, las verdades de ayer no son más que mentiras». En Dresde, 4 pintores jóvenes se reunieron y formaron una asociación de artistas llamada Die Brücke, el puente. Eran Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Carl Schmidt-Rottluff y Erich Heckel. Eran todos entusiastas autodidactas que no habían estudiado pintura. El objetivo de su pintura era intensificar la expresión por el color, la forma y la emoción. Kirchner escribió: «Deseé transmitir mi sentimiento y mi experiencia con 2 medios simples, con formas grandes y sencillas y con colores claros. Deseé transmitir la riqueza y la alegría de la vida. Deseé pintar a la gente en sus actividades, en sus diversiones, transmitir sus sentimientos, reflejar el amor y el odio». En 1911, en su revista Der Sturm, La Tormenta, Herbert Walden inventó el término expresionismo. Con él indicaba la utilización de cualquier medio para intensificar la expresión. Estas pinturas conmocionaron al público. Pretendían ser una rebelión contra la clase dirigente conservadora que dominaba el arte. Nunca antes había sido pintada la naturaleza con colores tan salvajes como en Paisaje en Davos, de Kirchner. A principios de siglo, el emperador Guillermo II aún había promulgado el siguiente decreto: «El arte que ignora las leyes y los límites impuestos por mí no es arte». El expresionismo fue la respuesta de los artistas a la amenaza creciente de materialismo y a la reglamentación de la vida. En Múnich,
Un centro artístico tan importante entonces como Berlín o París, Franz Marc y Wassily Kandinsky fundaron un grupo nuevo de artistas. Lo llamaron Der Blaue Reiter, el jinete azul. Kandinsky dijo más tarde: a los dos nos gustaba el azul, a Marc le encantaban los caballos y a mí los jinetes, por eso el nombre surgió solo. En 1912 apareció el famoso almanaque. Se unieron Robert Delaunay, el pintor-compositor Arnold Schoenberg, Paul Klee, Alexei Jawlensky, August Macke y el americano Lionel Feininger. En sus primeras obras, Kandinsky, ruso de nacimiento, jugó un papel importante en el mundo artístico de Múnich y dirigió allí su propia escuela de pintura. Utilizaba motivos de leyendas rusas y empleaba una técnica casi puntillista. En 1908, Kandinsky se retiró con su alumna Gabriele Münter al campo, alquilando una casa en Murnau, en el lago Staffel. Allí pintó sus primeros cuadros abstractos, paisajes en los que las torres de iglesia, las montañas, las casas o las figuras apenas son reconocibles como tales. En ellos el color alcanza su expresión más poderosa y su independencia. El color y la forma interactúan creando sonidos de color. Kandinsky llamó a sus improvisaciones composiciones sinfónicas que nacían inconscientemente de su naturaleza íntima. En su libro El arte de la armonía espiritual, Kandinsky habla del color que desborda los límites formales y de la gran importancia que tiene el sonido del color comparado con el de la forma. Líneas negras, expresivas, marcan los últimos vestigios del perfil de los objetos. En su improvisación Gorge pueden distinguirse algunos objetos: un puente, botes, una cascada, una pareja con trajes étnicos, pero la composición está resuelta en un frenesí salvaje de color. Se considera a Kandinsky el pionero de la pintura abstracta, aunque otros artistas también pintaron cuadros abstractos. Más tarde, en el periodo de la Bauhaus, las formas de Kandinsky se hicieron más geométricas, más frágiles y abstractas. Su compatriota Alexei von Jawlensky, inmortalizado en un retrato de Gabriele Münter, había trabajado en París en el estudio de Matisse. Desde allí llevó a Múnich las visiones expresivas de los Fauves, las fieras. Jawlensky le hizo un retrato al bailarín Alexander Shacharov, un amigo íntimo del grupo del Blaue Reiter, rápidamente, momentos antes de salir al escenario. Se cuenta que Shacharov cogió inmediatamente el cuadro aún mojado como si tuviera miedo de que Jawlensky lo volviera a retocar. El joven Augusto Macke, de Renania, pertenecía también al grupo El Blaue Reiter. Sus pinturas son brillantes, alegres, llenas de colorido y luminosidad. Macke desea reflejar en color la belleza del mundo. En su mente veía las cosas claras y puras. Consideraba la pintura como un espejo en el que uno podía mirarse. Mediante infinitas refracciones de luz transformaba y reflejaba el mundo en puro lirismo. En abril de 1914, Macke y Paul Klee hicieron su famoso viaje a Túnez. Para Klee,
El encuentro con los colores y la luz del norte de África fue una revelación. Escribió en su diario poco después de su vuelta: «El color me ha poseído. Ya no necesito esforzarme por buscarlo. Me ha poseído para siempre. Yo y el color somos una misma cosa. Soy un pintor». Para Klee, un factor decisivo en el descubrimiento del color fue, sin embargo, su encuentro en París con Robert Delaunay, cuyo ensayo sobre la luz tradujo en 1912. La perspectiva, contra la que se había luchado tantos años, ha desaparecido por completo. Sus pinturas son planas y, sin embargo, tienen una cierta profundidad misteriosa. En su periodo de profesor en la Bauhaus, Klee comenzó a reducir las cosas a su lenguaje cifrado más simple. Pero la simplificación extrema está al servicio de la intensificación de la expresión. En sus últimos años todavía se endurecen y se reducen más las elevaciones oníricas y caídas juguetonas de las líneas. Con todo, el lenguaje más austero, los símbolos negros y las líneas como barras aún tienen más fuerza. Klee no desea acentuar ningún tipo de heroísmo en sus rosas pintadas en 1936. La tensión dramática de los símbolos negros sugiere una realidad nueva. Franz Marc había escrito en 1912: «Las armas más terribles de los fauves son sus ideas nuevas. Matan con más eficacia que el acero. Rompen cosas que parecían irrompibles». Los jóvenes artistas franceses, alemanes o italianos habían producido realmente un cambio radical en el arte antes de la Primera Guerra Mundial. Habían conmocionado al público, sacándolo de sus posturas cómodas y autocomplacientes. La guerra destruyó todos estos ideales. Macke murió en combate en la Champagne, 4 meses después del estallido de la guerra. Franz Marc cayó cerca de Verdun en 1916. Kandinsky volvió a Rusia. Hasta después de 1919 no se formó otro nuevo grupo de artistas, la Bauhaus. Se volvieron a juntar Kandinsky, Klee y Feininger, y se plantearon nuevas ideas. Con Gropius, el fundador de la Bauhaus, deseaban organizar una escuela de arte en la que artistas, artesanos y arquitectos luchasen por un mismo gran objetivo: las nuevas construcciones del futuro. Contrataron como profesores en la Bauhaus a los mejores artistas de la época. Los primeros años se caracterizaron por un espíritu poderoso de equipo. La Bauhaus proyectó un estilo nuevo. Gropius también tenía el objetivo de educar a la sociedad por medio de diseños funcionales y artísticos. El pintor y artista gráfico Oskar Schlemmer, de Stuttgart, fue director del Departamento de Escultura y Diseño Escénicos. En sus cuadros, las figuras parecen maniquíes, muñecos irreales, geométricos, inmóviles en el espacio. Schlemmer estuvo obsesionado toda su vida por el problema de la colocación de las figuras en el espacio. En su ballet triádico, que fue representado por primera vez en Stuttgart en 1922, Schlemmer hizo la coreografía y también bailó. Los bailarines estaban vestidos de maniquíes. No era un ballet en el sentido tradicional, sino un antiballet, un constructivismo coreográfico con figuras rígidas, artificiales. Feininger, que había expuesto con el Blaue Reiter en 1913, también fue nombrado por Gropius profesor en la Bauhaus. Sus pinturas arquitectónicas y sus paisajes poseen una geometría espacial austera, prismática, que logra una expresividad muy característica mediante la transparencia de las formas y la delicadeza de los colores.
Cubos grandes, masas lisas, líneas nítidas, formas geométricas. Era el estilo que la Bauhaus impuso en el arte del siglo XX. El holandés Piet Mondrian llevó hasta las últimas consecuencias la reducción de los medios de expresión a líneas rectas y ángulos rectos. En su serie de pintura de árboles, pintada en varios años, se rastrea con claridad la evolución desde el arte figurativo al cubismo y a una abstracción completa. Más tarde, Mondrian redujo sus composiciones a verticales y horizontales con los colores básicos rojo, amarillo y azul, además del blanco, gris y negro. Para Mondrian, la pintura debía reflejar la armonía universal que él ansiaba ver realizada en todas las esferas de la vida. Después de experimentar con el colorido expresivo de los Fauves y con el cubismo en París, el ruso Kazimir Malevich pronto se volvió también al arte no objetivo. La figura del leñador está compuesta de formas cilíndricas. Es notable su colorido iridiscente, extremadamente vivo. En su cuadro Un inglés en Moscú, Malevich emplea una técnica en la que se combinan motivos todavía representacionales superpuestos unos a otros, como en un collage. En 1913, Malevich pintó un cuadrado negro sobre fondo blanco y lo envió a una exposición a San Petersburgo. Fue colocado en un sitio elevado en una esquina del salón como un icono ruso. Se produjo un escándalo. Malevich escribió más tarde: «En el cuadrado veo lo que el hombre vio al mirar cara a cara a Dios». Cuando superemos el hábito de querer ver la reproducción de secciones de la naturaleza, de Madonas o de representaciones tímidas de Venus, entonces seremos capaces de ver un producto puro de pintura. El arte necesita verdad, no sinceridad. Pronto se unió a Malevich un grupo de artistas jóvenes, completamente volcado a la estética de la geometría y basando su obra en el constructivismo de Malevich. Eleazar Lisitsky creó las composiciones que llamó Prun. Eran fantasías arquitectónicas que podían transformarse directamente en diseños de edificios. En 1930, el arquitecto Ludwig van der Brohe fue nombrado director de la Bauhaus. Había demostrado sus dotes extraordinarias un año antes con su diseño del pabellón alemán en Barcelona. Su planta abierta, su dominio de la composición espacial, sus materiales, mármol, ónice, acero cromado y cristal verde, revelaron el ideal de Mies de conseguir el más alto grado de perfección y calidad.
Cuando los nazis cerraron la Bauhaus, Mies van der Rohe fue nombrado profesor de arquitectura en Chicago. Los profesores más importantes de la Bauhaus abandonaron Alemania y se marcharon a América, donde difundieron sus programas y volvieron a enseñar. László Moholy Nagy fundó la nueva Bauhaus en Chicago. Walter Gropius y Marcel Breuer fueron a la Universidad de Harvard. Joseph Albers y Piet Mondrian se establecieron también en América, donde gracias a su talento las ideas de la Bauhaus dieron nuevos impulsos a la arquitectura. En Alemania, Otto Dix pintó su Inválidos de guerra, que reflejaba el horror de la Primera Guerra Mundial y era al mismo tiempo un presentimiento siniestro de la guerra que se avecinaba. En 1926, George Grosz ya había retratado los nuevos pilares de la sociedad en un verismo corrosivo. Y esos mismos pilares de la sociedad iban a declarar poco tiempo después que todas las obras de arte que expresaran ideas radicales eran entartete Kunst, arte degenerado. Los primeros artistas que se pusieron deliberadamente a crear antiarte fueron los dadaístas. Dada era una protesta contra las matanzas horribles de la Primera Guerra Mundial. Era una revuelta internacional que en París se propagó con gran fuerza gracias a las figuras literarias cercanas a André Breton. Marcel Duchamp escogía al azar objetos como ruedas de bicicleta, portabotellas, los declaraba objetos artísticos y los exponía en un museo. Su objeto más agresivo fue Fontaine, de 1917, un urinario de porcelana. Mucho más tarde escribió: «Les eché un urinario a la cara como un desafío. Ahora lo admiran como estéticamente bello». Con sus pinturas de aparatos pseudofuncionales y pseudotécnicos, los dadaístas pretendían burlarse de la fe en el progreso técnico. Los dadaístas florecieron en Nueva York, París, Zúrich, Colonia, Hannover, Berlín. Hicieron furor en todas partes. Walter Benjamin dijo que la edad de las reproducciones técnicas significaba el fin de la aureola que giraba en torno a la obra de arte. El surrealismo surgió del movimiento Dada de París. En 1924 se publicó el famoso Manifiesto de Breton. El español Salvador Dalí enajena la realidad al colocar un objeto real, un zapato, en un sistema irreal de relaciones extrañas y sin sentido. El busto de mujer con un astrágalo en la cabeza y la representación llamativa del Ángelus, remedando una pintura de Millet.
Dalí se convirtió en el compendio del surrealismo, cuyo objetivo era revelar lo ilusorio, el inconsciente. El psicoanálisis tuvo una gran influencia en el surrealismo. Dalí visitó a Freud, que estaba exiliado en Londres. Dalí llamó a sus cuadros fotografías de sueños pintadas a mano. Su naturalismo extremo hace aún más efectivo el impacto de los elementos irreales. Sus procesos de sueño y trance desembocan en mundos pictóricos grotescos, en motivos extremadamente evocativos y absurdos. Una jirafa en llamas, un cuerpo femenino del que salen cajones, soportes de médula de madera. Lo irreal se representa con realismo extremo para socavar la realidad hasta sus cimientos. Un mundo destructivo corroe las representaciones de la realidad visible. Las perspectivas distorsionantes y las figuras que parecen seres oníricos crean un escenario siniestro. La obra de Dalí, Construcción blanda con alubias cocidas, es un presagio de los horrores de la Guerra Civil Española. Un cuerpo humano enorme, lleno de brazos y piernas que en su locura se estrangulan entre sí. La visión de Dalí recuerda los desastres de la guerra de su compatriota Francisco de Goya. Los mundos oníricos mágicos del italiano Giorgio de Chirico, con sus espacios desolados y sus fachadas áridas como decorados, dibujados en extrañas perspectivas, y sus muñecos monstruosos hechos de los detritus de la civilización, tuvieron una influencia decisiva en el surrealismo. Los cuadros de Chirico incorporan lo irreal al presente e introducen armonía y equilibrio en las formas fúnebres y sueños melancólicos. Cuando estaba componiendo su pintura metafísica, Giorgio de Chirico afirmó: «Uno tiene que ver el mundo como un rompecabezas». Max Ernst, el gran individualista entre los surrealistas, sacó sus motivos de su experiencia espiritual, de sus alucinaciones,
de los recuerdos traumáticos de su infancia. La pintura, en el primer mundo comprensible, es parte de un mural para la casa del poeta Paul Éluard, en la que Max Ernst vivió bastante tiempo. Los temas están sacados de un ensayo de Freud sobre locura y sueños. Colocando virutas de papel sobre superficies de madera para que aparecieran granos, Max Ernst inventó el frottage, técnica que usó en sus pinturas de bosques. En sus paisajes visionarios encontramos elementos fantásticos, absurdos, sueños y alucinaciones. Sus esculturas, creadas desde los años 30 en adelante, son ídolos de forma austera con un toque de arcaísmo. Desde 1948, en Arizona, donde vivió un tiempo, Max Ernst creó su obra monumental, pieza maestra del surrealismo en escultura, el grupo llamado Capricornio, una pareja con niño mitad humana, mitad animal. Los misterios de la naturaleza inspiran formas siempre nuevas. De las formas de plantas enmarañadas surgen seres humanos o animales que se mezclan con las raíces como mandrágoras. Criaturas monstruosas con elementos animales que impresionan por el estilo preciso del dibujo y por el naturalismo extremo que emergen de las profundidades mágicas de los mundos oníricos. El mal se levanta abiertamente, amenazante, desde los abismos del inconsciente. El español Pablo Picasso fue el artista, el genio del siglo XX, que unió en sí mismo todas las formas y tendencias artísticas, y sin embargo permaneció fiel a sí mismo. En los 91 años que vivió, descubrió todos los medios creativos, formas pictóricas siempre nuevas. Cambiaba su estilo como quería. La panorámica extensa de su inventiva inagotable abarca desde las primeras pinturas melancólicas de su periodo azul hasta la investigación de formas primordiales en el arte negro africano, pasando por sus pinturas rosas, desbordantes, sacadas del mundo de los actores y de los artistas de circo. Desde el cubismo hasta las pinturas tumultuosas compuestas de cifras y colores, pasando por los periodos clásicos. Uno de los famosos dichos de Picasso fue: «Yo no busco, encuentro». Picasso provocó adhesiones entusiastas y rechazos en su larga vida. Desafió constantemente lo convencional y nunca se adaptó a modas ni tendencias. Solo se inspiraba en su propio manantial interno, en su amor inmenso por la vida. Es el pintor y el escultor más grande de su siglo. Fue el único artista que llenó el siglo entero con la fuerza de sus colores, formas y con la audacia de sus innovaciones. También con su personalidad cambiante. Picasso tenía un hambre devoradora por la vida. Su trabajo creativo era todo para él. Su motivo preferente fueron las mujeres, pero también amó las corridas de toros.
En su Crucifixión de 1930 aparece un picador alanceando el costado. El poder provocador de sus colores y formas es siempre tremendo. En El beso, los cuerpos de los amantes se retuercen y entrelazan con plenitud. Es una llamarada de colores vivos y penetrantes y de formas confusas. Una muestra típica del salvaje erotismo de Picasso. La mujer desnuda en la silla de mimbre parece deformada. Frecuentemente se la ha interpretado como una referencia a la relación difícil que tuvo Picasso con su primera mujer, Olga. Las esculturas de Picasso tienen siempre una fuerza arrolladora. La cabra preñada de 1950 expresa en las formas más simples el carácter primordial de la especie. Uno de los secretos del arte de Picasso y de su inagotable inventiva fue sin duda su alegría insaciable de vivir. Afirmó una vez: «Pongo todo mi amor en mis pinturas. Amo el arte como el propósito único de mi vida». Para Picasso, no hay ningún paraíso que sustituya adecuadamente un solo día de su vida y de su trabajo. Una vez contestó a un amigo que se sorprendió del apasionamiento con que Picasso respiraba el aire de la mañana: «Es un día más. Es un día ganado». No ha habido ningún artista que haya disfrutado en vida tanta fama como Picasso. Su amigo Apollinaire escribió ya en los primeros años: «Picasso es una de esas personas que merecen el nombre de águilas, en palabras de Miguel Ángel, porque vuelan por encima de todos y perforan las nubes durante el día hasta alcanzar la luz del sol». El compatriota de Picasso, Joan Miró, inventó un mundo pictórico poético lleno de encanto y atracción. En los jardines de la Fundación Mecque, al sur de Francia, hay un museo de arte moderno con esculturas de Miró, Giacometti y Alexander Calder, integradas en el paisaje circundante. Giacometti, que se unió a los surrealistas en París, crea unas figuras de bronce, quietas o dando zancadas en el espacio, de una delgadez extrema, casi sin cuerpo. Las formas demacradas expresan la soledad y abandono de sus criaturas. Las obras juguetonas del americano Alexander Calder son muy diferentes. Sus esculturas de alambre se ponen en movimiento al soplo más ligero de brisa. Desde los años 50 y 60, América dominó el arte moderno. Muchos artistas europeos de gran talento habían emigrado a los Estados Unidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Nueva York se convirtió en el centro indiscutible del arte.
Jackson Pollock era la estrella famosa. Su técnica consistía en salpicar o arrojar pinturas sobre una tela. La estructura resultante de entrecruzamientos de líneas al azar iba a ser declarada el último arte. Descartadas las inhibiciones artísticas, los pintores americanos de la nueva generación defendieron la libertad de pintar sobre grandes telas, la pintura de acción. Ma Rothko y Barnett Newman impulsaron el expresionismo abstracto, en el que la pintura misma constituía el contenido. Mediante grandes áreas de color uniforme, Rothko lograba crear una fuerza expresiva nueva. En sus telas de gran tamaño pretendía transmitir un sentimiento místico en una atmósfera de paz interior. Mondrian, en plena guerra mundial, creó en Nueva York sus cuadros abstractos como Broadway o Boogie Boogie, en el que, acentuando los colores, imprimió un ritmo trepidante a las calles de Nueva York. El alemán Joseph Albers, antiguo profesor de la Bauhaus, en su homenaje al cuadrado, introdujo una forma de arte basada en la austeridad de la geometría y el color. Como rechazo y reacción contra el arte abstracto dominante, en los años 60 surgió un nuevo lenguaje pictórico, realista y provocativo, basado en motivos cotidianos. Nació el pop art, que reflejaba la cultura popular de las grandes ciudades y las tendencias consumistas de la sociedad. Andy Warhol introdujo en el arte latas de sopa y botellas, elementos banales y de mal gusto. Lo hacía deliberadamente para provocar al público y socavar los sacrosantos ideales del gran arte. Eran objetos típicos de la sociedad consumista, motivos sacados del mundo de la publicidad y del cine, por ejemplo, el ídolo popular Marilyn, exaltada por Warhol en un mito de banalidad. Roy Lichtenstein escogió el lenguaje del cómic para demostrar el infantilismo de la imaginación americana. Incluso sacaba sus motivos del mundo de los cómics. Los ampliaba mediante proyectores y los reproducía con gran perfección mediante la técnica de estamparlos con estarcido. Robert Rauschenberg incluyó papeles impresos y hasta objetos reales en sus llamadas pinturas combinadas. Recogía cacharros por las calles de Nueva York y objetos personales como corbatas y calcetines. Su cama, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, es una composición con una pieza de desecho encontrada en las calles. Era una protesta contra la voracidad insaciable de novedades de la sociedad consumista americana. Igual que Rauschenberg, Jasper Johns también pinta objetos cotidianos como latas, banderas, placas de nombres de calle.
Sin embargo, Jones hace lo contrario que hizo Marcel Duchamp al introducir en el arte los ready-mades. Jones convierte las cosas triviales en objetos de arte estéticamente bellos. El pop art tuvo un éxito resonante, sobre todo entre los jóvenes, y se difundió más allá de América. Fue un movimiento internacional. Desde los años 60, el siglo XX ha creado una variedad ilimitada de estilos con nombres americanizados. Minimal art, conceptual art, graffiti, happenings, hard edge, land art. Las tendencias nuevas se suceden vertiginosamente. Actualmente no hay en el mundo del arte un estilo que tenga un predominio excluyente. El pluralismo de nuestra sociedad exige un pluralismo artístico. La innovación y la retrospección son los dos caminos principales que se abren en el arte al acercarnos al próximo milenio.